Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento y, específicamente, en el universo de las telenovelas turcas. Prepárense porque vamos a hablar de drama, de emociones a flor de piel, de amor, de desamor, y de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo han adivinado, hoy vamos a desentrañar Hande Erçel al límite, colapso emocional por Kerem Bürsin, lo que nadie te cuenta. Antes de empezar a meternos de lleno en la historia, quiero agradecerles por estar aquí, por darle play a este vídeo. Significa muchísimo para mí que estén interesados en lo que hago. Y si eres nuevo por aquí, o incluso si ya eres un veterano en el canal, pero aún no lo has hecho, suscríbete. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que siempre habrá contenido interesante, chismes jugosos y análisis profundos sobre el mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse, no se arrepentirán. Bueno, ahora sí, pongámonos serios. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Empezaron siendo compañeros de trabajo en la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos en pantalla era innegable, una chispa que se veía a kilómetros de distancia. Y como suele suceder, esa química trascendió la pantalla y se convirtió en algo real. Empezaron a salir, a compartir su amor en las redes sociales, a posar juntos para revistas, y todo el mundo estaba encantado. Era la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno, ¿verdad? Pues, no siempre es así. La relación, como todas, tuvo sus altibajos, sus momentos de felicidad y, por supuesto, sus conflictos. Y como también suele suceder, el foco de la atención pública, los paparazzi y las redes sociales, añadieron una presión extra. La presión de tener que mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans, de lidiar con los rumores y las especulaciones. Todo esto puede ser abrumador, y es aquí donde la historia se pone interesante y quizás, un poco más oscura. Hemos escuchado, hemos leído, y hemos visto rumores de una supuesta ruptura entre Hande y Kerem. Rumores que fueron confirmados, y desmentidos, y vueltos a confirmar. Pero más allá de la simple separación, lo que realmente ha llamado la atención es el supuesto impacto emocional que esta ruptura, o las circunstancias que la rodearon, tuvo en Hande Erçel. Y es aquí donde entramos en el colapso emocional del que habla nuestro título. ¿Pero qué significa exactamente colapso emocional? No estamos hablando de una simple tristeza, o de un mal rato. Estamos hablando de un estado más profundo, más complejo. Se habla de periodos de angustia, de ansiedad, incluso de depresión. Se habla de un impacto en su vida personal y profesional. Y aunque no podemos saber a ciencia cierta lo que Hande ha vivido, porque solo ella conoce la verdad de sus sentimientos, sí podemos analizar la información disponible, los rumores, las declaraciones, y tratar de entender lo que podría haber pasado. Una de las primeras cosas que hay que destacar es que en el mundo del espectáculo, es muy difícil separar la realidad de la ficción. Los actores, especialmente los que se dedican a las telenovelas, se ven envueltos en historias que a veces son muy similares a sus propias vidas. Y Hande, como protagonista de una serie romántica, se vio expuesta a un público que idealizaba su relación con Kerem, que soñaba con su amor, que se identificaba con su historia. Y cuando esa historia, la real, terminó, la decepción fue grande. Y esa decepción, probablemente, impactó también en Hande. El apego del público a Eda y Serkan era tal, que la línea entre la ficción y la realidad se volvía borrosa para muchos, incluyendo a los propios protagonistas. Imaginen la presión, la gente quería verlos juntos, creía en su amor, y de repente, todo se desmoronaba. Es importante recordar que Hande es una persona, una mujer con sus propias emociones y vulnerabilidades. No es un personaje de televisión, no es una muñeca de porcelana perfecta. Tiene derecho a sentir, a sufrir, a equivocarse. Y aunque sea una figura pública, tiene derecho a su privacidad. A menudo olvidamos que detrás de la imagen glamurosa y las portadas de revistas, hay una persona real, con sus miedos, sus inseguridades y sus problemas personales. La presión por mantener una imagen perfecta, la exigencia constante de estar siempre disponible para los fans y los medios, puede ser demoledora. Ahora, vamos a analizar un poco los rumores y las pruebas que han circulado por Internet.
Algunos de los rumores apuntan a que la ruptura fue causada por diferencias irreconciliables, por incompatibilidad, por falta de compromiso. Otros, sin embargo, sugieren que hubo terceras personas involucradas, o que la presión mediática fue demasiado fuerte. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. ¿Hubo desacuerdos en la relación? Es probable. ¿Influyó la intromisión constante de los medios? Absolutamente. ¿Hubo infidelidad? No lo sabemos y probablemente nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que una ruptura, independientemente de sus causas, es un proceso doloroso, especialmente cuando se vive bajo el ojo público. En cuanto a las pruebas, muchas veces se basan en interpretaciones de las redes sociales. Un like que se quita, una foto que se borra, una indirecta en una historia de Instagram. Todo esto se analiza con lupa, se disecciona, se interpreta. Y aunque las redes sociales pueden darnos pistas, no siempre son una imagen fiel de la realidad. Un like puede ser un simple desliz, una foto borrada puede deberse a un problema de imagen, y una indirecta puede ser simplemente una frase sacada de contexto. Las redes sociales son un arma de doble filo, nos conectan, pero también nos permiten juzgar y especular sin tener toda la información. Es fácil caer en la trampa de asumir que sabemos lo que está pasando, cuando en realidad solo vemos una pequeña parte de la historia. También se han mencionado ciertos comportamientos de Anne que podrían ser interpretados como signos de un colapso emocional. Cambios en su apariencia, ausencias en eventos públicos, declaraciones en entrevistas que sugieren un estado de ánimo bajo. Es importante aclarar que aunque estos comportamientos puedan ser indicativos de algo, no son necesariamente pruebas de un colapso emocional. Cada persona reacciona de manera diferente ante una situación difícil. Algunas personas se aíslan, otras buscan el apoyo de sus seres queridos, y otras, como Anne, parecen refugiarse en el trabajo. Es crucial recordar que cada individuo procesa el dolor y la tristeza de manera distinta, y no existe una forma correcta de hacerlo. Lo que sí podemos decir es que después de la ruptura Anne ha estado más activa en el trabajo, ha participado en nuevos proyectos, y ha tratado de mantener una imagen fuerte y positiva. Esto puede interpretarse de dos maneras: o está tratando de distraerse, de llenar el vacío con trabajo, o está demostrando su profesionalidad y su capacidad de seguir adelante, a pesar de las dificultades. Quizás, y lo más probable, es una combinación de ambas. El trabajo puede ser un refugio, una forma de canalizar emociones, pero también puede ser una forma de demostrar al mundo que uno es capaz de superar cualquier obstáculo. La resiliencia es una cualidad admirable y Anne en sus apariciones públicas ha demostrado tenerla en abundancia. La fama y el éxito tienen un precio, y a veces ese precio es muy alto. La exposición mediática, la falta de privacidad, la presión constante. Todo esto puede afectar la salud mental de una persona. Y en el caso de Anne, que ha sido una de las actrices más populares de Turquía en los últimos años, la presión ha sido enorme. La cultura de la celebridad, alimentada por las redes sociales y los medios de comunicación, exige una imagen perfecta, una vida envidiable, y una disponibilidad constante para los fans. Esto puede ser agotador, especialmente para alguien que, como Anne, ha sido siempre reservada con su vida privada. En el mundo del espectáculo, los actores y actrices a menudo se ven obligados a mantener una imagen que no siempre coincide con la realidad. Tienen que sonreír, posar para las fotos, dar entrevistas, asistir a eventos, incluso cuando están pasando por un mal momento. Y esto puede ser muy difícil de soportar. Imaginen tener que actuar, literal y metafóricamente, cuando por dentro se está destrozado. Es una carga pesada, y muchas veces, la gente olvida que detrás de la sonrisa hay una persona con sentimientos y problemas. En cuanto a Kerem Bürsin, la situación también ha sido complicada. Ha sido criticado por su supuesto comportamiento durante y después de la ruptura, por su forma de manejar la situación en público, por su supuesta frialdad. Pero, de nuevo, no podemos juzgar a nadie sin conocer la verdad. Es fácil criticar desde la distancia, pero es imposible saber qué estaba pasando por la mente y el corazón de Kerem en ese momento. Quizás estaba sufriendo en silencio, quizás estaba tratando de proteger su privacidad, quizás estaba tratando de seguir adelante. Lo cierto es que la ruptura afectó a ambos, y ambos tuvieron que lidiar con las consecuencias de diferentes maneras. Lo que sí es evidente es que la ruptura de Anne y Kerem ha sido un tema muy sensible, un tema que ha generado mucho debate, mucha especulación y mucha tristeza.
Y aunque no sepamos todos los detalles, podemos empatizar con ellos, podemos entender que son seres humanos, con sentimientos, con problemas, con miedos. El impacto de la separación se sintió en el mundo de las telenovelas turcas. Los fans, que habían invertido emocionalmente en la pareja, se sintieron decepcionados. Los medios de comunicación, ávidos de noticias sensacionalistas, aprovecharon la oportunidad para especular y crear drama. Y Hande y Kerem, en medio de todo este huracán, tuvieron que lidiar con la ruptura y con la atención mediática. En este tipo de situaciones, es importante ser respetuosos con la privacidad de las personas involucradas. No debemos juzgar, no debemos inventar historias, no debemos crear drama donde no lo hay. Lo mejor que podemos hacer es apoyar a Hande y a Kerem, desearles lo mejor, y esperar que encuentren la felicidad. La empatía es crucial. Reconocer que son personas reales, con sus propias luchas y problemas, nos permite ver la situación desde una perspectiva más humana y compasiva. Ahora, hablando de lo que nadie te cuenta, la verdad es que muchas veces los medios de comunicación, las redes sociales y los fans crean una imagen distorsionada de la realidad. Se enfocan en el drama, en el escándalo, en el chisme. Y se olvidan de la humanidad de las personas involucradas. Los titulares sensacionalistas, las especulaciones sin fundamento y la obsesión por la vida privada de las celebridades eclipsan la realidad y dificultan que el público pueda entender lo que realmente está pasando. Es por eso que este vídeo intenta ofrecer una perspectiva diferente, un análisis más profundo, más humano. No se trata de juzgar, sino de entender. No se trata de inventar historias, sino de analizar la información disponible. Y sobre todo se trata de respetar la privacidad de Hande y Kerem. Nuestro objetivo no es alimentar el morbo, sino arrojar luz sobre una situación compleja y entender cómo la fama y la presión mediática pueden afectar la salud mental de las personas. En resumen, el supuesto colapso emocional de Hande Erçel es un tema complejo que involucra muchos factores: la fama, la presión mediática, la ruptura de una relación sentimental, las expectativas de los fans. No podemos saber a ciencia cierta lo que ha pasado, pero sí podemos analizar la información disponible, reflexionar sobre las posibles causas y empatizar con Hande y Kerem. La experiencia de Hande nos recuerda la importancia de la salud mental y la necesidad de proteger la privacidad de las personas, especialmente de aquellas que están expuestas a la luz pública. Quiero agradecerles nuevamente por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a reflexionar sobre este tema. Recuerden que cada persona tiene su propia historia, sus propios sentimientos y sus propias luchas. Y es importante ser respetuosos con todos. La vida de una celebridad no es un cuento de hadas. Es un trabajo duro con sus pros y sus contras, y es importante recordar que detrás de la fama hay una persona. Y como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Hande realmente sufrió un colapso emocional? ¿Creen que la presión mediática fue un factor importante? ¿Creen que la gente es demasiado dura con las celebridades? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Compartan sus pensamientos y sus experiencias. Y para finalizar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.